Mira, Bien. tú eres nutricionista de la Universidad de Chile, se me fue Simón, ahí está. Sí, aquí Nutricionista está. de la Universidad de Chile, ¿cierto? Sí, Y, espérame, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Tienes un máster en nutrición y metabolismo, ¿ya? así es. Bueno, tienes otras cosas como curso en nutrición deportiva, ¿cierto? Unos diplomados en educación y marketing, salud pública. Estás trabajando en la Municipalidad de Peñalolén. Así es, soy nutricionista en atención primaria en Peñarol, hace ya 10 años. Hace 10 años, hace rato ya. Sí. ¿Cómo, y en alguna otra cosa estás con clínica, con pacientes como independiente? Bueno, ese trabajo lo he mantenido. Actualmente también estoy haciendo consultas online a través de vía web. Antes lo hacía de forma presencial. Y el resto ha sido el tiempo dedicado a Instagram, al tema de subir contenido, a estar atendiendo a mis pacientes, más que nada por ahí. Ya. Y hoy día vamos a hablar de un tema como bien, cierto, entre comillas específico, que es cómo fortalecer el sistema inmunológico a través de la alimentación. Así es. Es un tema como súper interesante y bueno, que es atingente yo creo que en cualquier oportunidad, pero hoy día tal vez que estamos más expuestos a estar estresados y que eso obviamente va a poner en riesgo nuestro sistema inmune porque nos va a deprimir, ¿cierto?, el sistema. Viene súper bien tener una alimentación que pueda aportar a mejorar esto. No sé por dónde te gustaría como empezar, no sé si hay tipos de alimento, porque yo tengo algunas preguntas, pero se pueden ir relacionando quizás con lo que tú vas mencionando. Bueno, tenía algunas cosas en mente. En primer lugar, quiero agradecerte por la oportunidad de estar aquí. Eh, Muchas veces en cuanto al tema de alimentación se generan muchas expectativas y algunas están muy bien fundadas porque a través de la alimentación se pueden lograr grandes cambios en la salud de las personas y otras veces hay expectativas que no se van a poder lograr porque quizás van más allá de lo que se puede. En general, en cuanto al sistema inmunitario o al sistema inmunológico, hay una regla básica que tenemos que tener presente y que muchas veces gracias al marketing se pierde ¿Ya? y es que el sistema inmune funciona súper bien. Y cuando partimos de esa lógica, de que el sistema inmunitario funciona bien, nuestro único objetivo es aportarle al organismo lo suficiente para que este sistema inmunitario siga funcionando bien. Ujú, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno se pone a buscar información en internet, en todas partes, o lo que te dice el vecino, la vecina, eh, te van a decir, tómate esto porque te va a mejorar el sistema inmune. Perfecto, claro. Y cuando llegamos a esto, resulta que nos encontramos con una expectativa superior a lo que se puede lograr. No sé si me explico, Sí, pero te entiendo, porque en el fondo partimos de la base que está mal nuestro sistema inmune y que hay que claro, o sea, mejorarlo, cuando en aquí, realidad nos mantiene bien, sanos. ¿Ah? no, y de hecho somos un organismo, como humanos, somos bastante exitosos, o sea, estamos rodeados de agentes patógenos, ¿cierto?, que ingresan al cuerpo, que están alrededor nuestro, y en general la mayor parte del tiempo estamos bien de salud, y efectivamente cuando llegan infecciones muchas veces nuestro organismo se defiende bastante bien. Y obviamente, gracias a la investigación se han podido encontrar respuestas a infecciones más grandes que a veces superan la capacidad humana, y eso ha sido producto de pandemias enormes como las que hemos vivido, ¿cierto? Y las correspondientes vacunas o tratamientos adicionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno dice, oye, me voy a enfermar o no quiero enfermarme, uno dice, ya, tómate esto porque te va a mejorar el sistema inmune. Entonces uno dice, ok, tengo mi sistema inmune que funciona bien, pero con esto lo voy a hacer bacán, lo voy a hacer un sistema inmunitario súper más potente, y resulta que ahí podemos caer en una suerte de, de, de expectativa que no se va a poder lograr o quizá un error en ese sentido. Y, por ejemplo, uno se puede mirar, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos mitos en torno a alimentos, por ejemplo, en torno a vitamina C, en Ujú. torno a distintos alimentos, qué sé yo. Y efectivamente, podríamos quizás partir hablando de algunos como características básicas del sistema inmune. Podemos después pasar a hablar de algunos nutrientes. Finalmente, me gustaría hablar un poco de lo que es la salud del intestino, que es súper importante.
y si quedan preguntas interesantes acá, podemos ver esas preguntas o si no, Perfecto, resolver algunos mitos. No sé qué te parece. perfecto, súper, súper, súper. Bien. Vamos. Bueno, entonces, una de las cosas que tenemos que tener presente en cuanto al sistema inmune es que está compuesto por muchas barreras, ¿cierto? Estas barreras van a partir desde lo primero que uno ve, o sea, la piel. Ya uno de repente se olvida que esta piel que tenemos alrededor, todo lo que está conectado con el medio externo, Es una ya es una barrera, barrera. exacto. Exactamente. Y junto con eso vienen otras barreras que son obvias, y como son obvias, tendemos a pasar por alto. Por ejemplo, la saliva, por ejemplo, las lágrimas, por ejemplo, la mucosidad de la nariz, la mucosidad que está en distintas partes del cuerpo. Todos estos son métodos de barrera que están disponibles para poder cuidar nuestro cuerpo. Y cuando ya las infecciones o contaminantes o agentes externos traspasan esas barreras, se van a encontrar con nuestro sistema inmunitario a nivel, de células, a nivel de químicos, a nivel de compuestos que están dentro del cuerpo. Entonces Ujú. ya vamos pasando como ciertas barreras. Y finalmente, cuando ya dentro del organismo se activa toda la maquinaria, ¿cierto?, de químicos, de células, de mensajes internos, se empieza a producir una respuesta inflamatoria o una respuesta inmunitaria. Y Ujú. aquí vamos a tener algunos elementos que, por ejemplo, el mismo ministro ha mencionado, el tema de una respuesta inflamatoria de memoria o respuesta inflamatoria que sería como ya gracias a la memoria propia que el cuerpo produjo ante una infección, Ujú. y la respuesta que sería como la general, o sea, la respuesta que se activa para todo. Entonces, vamos a tener múltiples capas. Vamos a tener, como dijimos, las barreras externas, vamos a tener las mucosas, las barreras que ya son como de defensa secundaria, vamos a tener las células, vamos a tener químicos, vamos a tener también elementos que son de memoria que van a estar incluidos en el sistema inmunitario, y obviamente esto habla de un sistema muy complejo que está disponible para nosotros. Ujú. Ya, Y tú mencionaste que habían ciertos, algunos procesos, algunos, en el fondo, respuestas que eran inflamatorias. Me gustaría, no sé si ahora o más adelante lo tienes pensado, hablar un poco de los alimentos que puedan, cierto, producir estos procesos inflamatorios. No sé si está bien decir como alimentos sí, proinflamatorios. de todos modos. Los procesos inflamatorios podríamos llevarlo como a distintos niveles, ¿cierto? O sea, si ponemos, por ejemplo, nos imaginamos un golpe, ¿cierto? Un golpe. Al rato después de un golpe se va a producir una inflamación, Ujú. ¿cierto? Pero para que se produjera esta inflamación, dentro del cuerpo hubo ciertos mensajes que dijo una célula dañada mandó un mensaje, ese mensaje atrajo otras células, esas células se comunicaron con nuevos mensajes y esto produce una reacción mayor. Y ese proceso se llama inflamación. Ujú. Entonces, existen inflamaciones que pueden llamarse como evidentes o clínicas y inflamaciones que son subclínicas, que es cuando constantemente el organismo está avisando que hay un daño o que constantemente hay una señalización interna que dice Perfecto, que algo no está bien. exacto. Y eso efectivamente se puede fomentar gracias a lo que tú mencionabas, ya el tema de una señalización por alimentos o agentes que son proinflamatorios. Ujú. Muchos de los agentes proinflamatorios más conocidos están relacionados, por ejemplo, con el comer en exceso. ¿Ya? En sí mismo, comer mucho aporta un montón de calorías, energía, y eso puede hacer que el organismo esté produciendo constantemente más señalización de la necesaria, ¿ya? Y Ujú. esto se produce gracias a una situación llamada oxidación. Ujú. Ya la oxidación. Eso independientemente de que ese, entre comillas, comer mucho, lo gastes después, por ejemplo, haciendo ejercicio, independientemente de eso, tiene que ver como con las cantidades de una vez. Más que comer en un solo momento, tiene que ver con comer más de lo que el organismo está consumiendo. Ah, ya, perfecto. Me Solamente contestaste con eso. Sí. el hecho de comer, el hecho de consumir un alimento, el proceso metabólico que implica degradar este nutriente y llevarlo a un resultado final o a otro compuesto, produce oxígeno, produce reacciones, ¿cierto? Y ese oxígeno produce un estrés a nivel interno, Ujú. ¿ya? Eh, y por otra parte están los alimentos que te van a producir el estrés, ¿ya? Que estarían, por ejemplo, sobre los más
evidentes son aquellos alimentos compuestos por azúcares muy procesadas. Aquí entra el azúcar, entra el jarabe de maíz alto en fructosa, entran, por ejemplo, los aceites hidrogenados, ¿ya? Entran también tóxicos externos, como por ejemplo puede ser el tabaco, entran, por ejemplo, aceites que son puestos a la fritura, y también entran otros aceites que lamentablemente son de uso común en Chile, como por ejemplo el aceite vegetal, Sí, pero el aceite ¿ya? vegetal que en el fondo es como una mezcla de varios aceites, o tú te refieres como al aceite de maravilla, no sé, voy a inventar, canola, no sé. Sí, en general, cuando hablamos de aceite, los aceites están compuestos de altos tipos de aceite. Es súper complejo como llegar y Ya, decir solamente ya, este aceite es saludable. ya. Pero cuando hablamos de aceite, hay que identificar tres grandes grupos de aceite. El primero serían las grasas saturadas, o a nivel químico, están las grasas poliinsaturadas y están las monoinsaturadas, ¿ya? Casi siempre los aceites tienen como de los tres, en distintas proporciones. Por ejemplo, el aceite de oliva, que es uno de los conocidos a nivel mundial Ujú. más buenos para la salud, porque tiene mucha evidencia que la respalda, tiene mucho aceite monoinsaturado, tiene poco poliinsaturado y tiene poco saturado. Y además tiene antioxidantes. O sea, aparte del aceite de buena calidad, tiene antioxidantes que lo vuelven un alimento bueno. Perfecto. En cambio, por ejemplo, un aceite vegetal tradicional, o como dice la gente normalmente, el aceite más barato, Claro. ¿cierto? El aceite más barato está compuesto principalmente y casi en su totalidad por aceites poliinsaturados y en menos cantidad monoinsaturado y saturado. Ahora, este poliinsaturado, si lo imaginamos en la cabeza, podríamos imaginarnos como una rama que tiene muchas raíces, ¿cierto? Entonces, cuando se echa a perder el aceite, cuando se quema, cuando se pone a calor, mientras más raíces tenga, más fácil es que se dañe el aceite. Ya. Entonces, un aceite poliinsaturado se daña más. O sea, el aceite, imagínate, ya usarlo, más freírlo, y si lo más encima lo ocupo varias veces para freír, cada vez va empeorando Va empeorando y tiene sí. un efecto estresante o oxidativo mucho mayor en el organismo. Ujú. ¿Ya? Y por otra parte están unos aceites que son muy conocidos porque se habla constantemente que está el omega 3, ¿cierto? Sí, Está el omega 3, está el omega 6, está el omega 9. Ya, esos son los que más se hablan. sí. El omega 9 lo vamos a encontrar siempre en la palta, en la aceituna. El omega 3 lo vamos a encontrar en algunos alimentos, en las semillas de chía, en el canola, en los pescados, ya que Ujú. tienen omega 3. ¿Ya? Y esos son tremendamente positivos y me gustaría dejarlos para después. Ya. En cambio, el omega 6 es un aceite que se encuentra principalmente en el mundo vegetal. Están muchos tipos de aceite y está prácticamente en casi todos los aceites vegetales, como el que te comentaba ahora. Y cuando el omega 6 entra al cuerpo, aumenta una situación que se llama cascada de inflamación. Es Sí. decir, mientras más aceite omega 6 se encuentra en el organismo, más posibilidad hay de que aumente las interleuquinas o citocinas que producen una mensajería diciendo aquí hay una inflamación, Ujú. cuando en verdad no hay. O sea, No, no. no hay de qué Perfecto. defenderse, pero se está defendiendo. ¿Me explico? Sí. Ahí, Entonces, ahí hay una pregunta. Es que ¿ya? después se me ¿Sí? arrancan las preguntas. Dice, ¿por qué el aceite No, de oliva este es un tema súper denso. tiene grasas saturadas si es de origen vegetal? Dice, el aceite de oliva, ¿por qué tiene grasas saturadas si es de origen vegetal? La respuesta podríamos decirla como al revés. Es decir, por todos los distintos tipos de lugares donde vamos a encontrar grasa, van a tener como cierta proporción. Ya los aceites vegetales, por ejemplo, el aceite de coco, tiene mucho aceite saturado. De hecho, está compuesto 100% o como 80% de grasa saturada. ¿Ya? Las grasas saturadas son un elemento químico que está en la naturaleza y se encuentra en más o menos proporciones en distintos alimentos. Y es ¿Ya? normal que tenga un aceite de oliva tenga saturado. ¿Ya? Y decir que Y está no es malo. saturada es bueno o es malo? Como te O no decía, es ni bueno ni malo? como te decía en el ejemplo de la rama, ¿te acuerdas? ¿Sí? Un aceite saturado es una rama que no tiene ningún laito, no tiene ramitas. Por tanto, si la otra se contaminaba porque la contaminación entraba por estas ramitas, el saturado no tiene ninguna ramita para que le entre.
Entonces, es un aceite que cuando se le expone a calor, anda bien. Ya. Y, El, y, y, su- y sus efectos negativos se han visto más que nada asociados a comer, por ejemplo, exceso de carne, se han visto en algunos estudios poblacionales. Hay algunos estudios que, claro, la vinculan con infartos, por ejemplo, ¿cierto? Aunque hay harta evidencia que es como media contradictoria y dando vueltas. En el fondo, se me escapa un poco el tema y no creo que sí, sume mucho sí, mencionarlo, pero no es que sea malo que esté en la naturaleza y no es malo que haya. ¿Ya? Lo que marca la diferencia es la proporción. Mientras más perfecto. poliinsaturado, más monoinsaturado haya, el aceite puede ser mejor, pero mientras más saturado haya, simplemente el aceite va a estar sólido. Es una Sólido, característica de los aceites. como el coco. Y por eso es que anda muy bien, como tú dices, al freírlo en el fondo. El calor, Responde claro. bien, porque al Así es. aplicarle calor, perdón, se licúa y seguramente obtiene estado que tú me mencionas. Oye, Cuando le entra calor, le entra oxígeno y el oxígeno lo daña. En cambio, en el saturado no tiene por dónde entrar el oxígeno. perfecto. Mira, dice Inertial Move. Hola Marcelito. Es Marcelo, lo conozco. ¿El aceite de coco sirve como para reemplazarlo por el aceite común? Sí, Sí. el aceite de coco es poco conocido en Chile, todavía es moda, ¿cierto? Ujú. El aceite de coco tiene propiedades muy positivas y otras que no son tan positivas. Eh, para el calor funciona muy bien. Eh, el aceite de coco tiene otras características internas que son muy positivas a nivel de salud intestinal, que las quería mencionar después. Por Sí. ejemplo, tiene unas cosas más ácidos grasos saturados de cadena corta, que son muy útiles para las bacterias del intestino y son muy útiles también para ocuparlas como energía cuando uno hace ejercicio. Entonces tiene como elementos positivos. Y el elemento negativo sería que también tiene harta grasa saturada, que históricamente se han asociado como a daño de salud, pero en realidad el infarto puede estar relacionado con otros factores, no solamente a la grasa. Multifactorial, Eh, sí, por supuesto. mi recomendación para cerrar el tema del aceite de coco y los saturados es que en la variedad está como la calidad. O sea, En la yo no te variedad está el puedo, gusto. también, pues, yo no te podría prohibir, por ejemplo, ocupar aceite vegetal, pero también no te voy a recomendar ocuparlo como único aceite. Perfecto. Y con el aceite de coco lo mismo, no te voy a recomendar que sea tu único aceite. Es cara, todavía cuesta acceder, sabe a coco, cuando ocupáis aceite de coco casi todo sabe a coco. Son, es poco cultural para Chile. Perfecto. Y, pero de que tiene elementos positivos, sí. Entonces, muchas veces cuando hablamos de aceite, es mejor surtir un poco de aceite de coco de vez en cuando, aceite de canola, aceite de oliva, para mí son los tres mejores, frutos secos, palta, que también tienen elementos muy positivos en el interno, ¿ya? Y quizás grasas de menor calidad, como el aceite vegetal, que ojalá evitar ocuparla para freír y ocuparla de vez en cuando. Más que nada tiene que ver por ahí. Ya, y como para cerrar con el aceite, porque parece que el aceite generaba muchas dudas, y Sí, yo ¿no? creo, dice, ¿se puede usar el aceite de oliva para freír? Se puede, pero no es recomendado, ¿ya? En general, el aceite de oliva tiene dos elementos que hay que ponerle mucha atención. El primero es que tiene mucho aceite monoinsaturado, que es bueno. El aceite monoinsaturado es positivo para la salud y cuando tú lo expones a calor, también se oxida poco, y eso es bueno. Pero el segundo elemento importante de un aceite de oliva de buena calidad es que tiene antioxidantes, ya que se llama hidroxitirosol. Y ese antioxidante específico, cuando se pone a calor, desaparece. Y al Desaparece. final pierde sus características. Perfecto. Y el tercer elemento que se me olvidaba tiene que ver con el seguimiento de un aceite de oliva. Un aceite de oliva de buena calidad es prensado en frío, ¿cierto? Y quedan algunos sedimentos de oliva, de aceite, de aceituna, que Ya. cuando se ponen a calor se queman. Perfecto. Entonces, si tú tienes aceite de buena calidad, lamentablemente se va a quemar y la calidad va a bajar. Ya, si tienes aceite, por ejemplo, un aceite para freír como el aceite de canola o aceites específicos para freír que tienen muchos componentes monoinsaturados, ya se va a comportar mejor el calor. Perfecto. La pregunta es necesario freír tan seguido? Claro. ¿Está bien? Entonces, si freímos Sí, muy seguido, exactamente. vamos a estar contaminando todos los aceites al final, va a tener un efecto bastante más dañino. Sí. Es súper rica, a mí me encanta. Yo creo que a todo el mundo que está leyendo acá va a decir las papas fritas son maravillosas. Ay, son mi placer culpable. Qué tremendo. Entonces tiene que ver todo con la proporción. Si al final no estar diciendo que todo hace mal es una.
Sí, por Esto es supuesto. para psicosearse. Ya, muy bien. Y siguiendo con los alimentos proinflamatorios, porque estabas hablando y nos como que nos quedamos Sí, pegados por las preguntas, ¿cierto? sí. ¿Qué Con los otro proinflamatorios. podría, en el fondo, causar esta cascada de inflamación? Bueno, aquí viene otro elemento, ¿cierto? Hablamos de los alimentos que pueden producir inflamación, ¿cierto? Que hablamos de los aceites poliinsaturados, además aceites fritos, las grasas Ujú. trans tienen ese efecto. También lo vamos a tener en comer alimentos muy procesados, ¿cierto? Rico en azúcares, rico en carbohidratos simples, rico en aceites fritos, aceites hidrogenados. Todo esto produce efecto inflamatorio. Y lo otro que puede producir un efecto inflamatorio es la falta de alimentos que sean protectores de la salud. Ya, Por ejemplo, si hablamos de aceite, nuevamente habla de aceite, y tenemos aceites que son inflamatorios por un lado, y no tenemos aceites antiinflamatorios por un lado, ¿cómo esto podría va a ser como el producir un omega efecto 3? mayor. Por ejemplo, como el omega 3. O Ya. sea, si tenemos un exceso de omega 6 Ujú. y tenemos falta de omega 3, Va a producir. el efecto inflamatorio va a ser mantenido, sostenido, y eso va a producir un daño a la salud. Ya. Tú sabes, no sé si hay algo documentado, evidencia, tú tienes conocimiento si ese proceso inflamatorio que se produce, en este caso por los alimentos, porque pueden haber otras cosas que lo produzcan, ¿cierto? Pero en este caso por los alimentos, ¿es solo a nivel intestinal o puede ocurrir a nivel más periférico? No sé, articulaciones, músculos, no sé si me explico con la Sí, pregunta. sí, bueno, el tema de, a ver, dentro de nuestro cuerpo dijimos que toda la barrera es algo externo, ¿cierto? Y si empezamos a mirar hacia el interior, todo lo que se considera como intestino y sistema digestivo es parte del exterior, ¿ya? Todo nuestro intestino, que se llama luz también intestinal, es Ujú. parte del exterior del organismo. Y toda esa superficie está cubierta por una capa mucosa, por muchas bacterias que son parte del organismo, que se llama microbiota, microbioma también. Y después viene debajo una capa de epitelio y después vienen capas de células diferentes, ¿ya? Y la siguiente capa que es importante en este tema son la matriz linfoide, o sea, todo lo que sean los linfonodos van a estar en distintas partes del cuerpo. Y el intestino es una zona donde está lleno, lleno, lleno de tejido linfoide. Y ese tejido linfoide es el que también reacciona. Entonces, los procesos inflamatorios van a podría activarse en todo el organismo. Relacionado con la alimentación, principalmente van a ocurrir a nivel intestinal y secundario en todo el organismo. Es decir, cuando hay falta de omega 3, por ejemplo, hay elementos que se manifiestan a nivel de los pulmones, por ejemplo, hay elementos que se manifiestan a nivel de articulaciones, que están bastante estudiados, y también a nivel arterial. Ejemplo, falta de vitamina E. La vitamina E, para los que no sepan, es uno de los antioxidantes más potentes que tenemos en el organismo. Y la gente que no consume grasas Tiene un no déficit. tiene omega 3, no tiene vitamina E. Entonces puedes comer muy sano, qué sé yo, integral y todo, y no comes ningún tipo de grasa, esa persona no tiene vitamina E y por tanto se pierde este antioxidante. Y la falta de este antioxidante produce daño a nivel arterial, aumenta el riesgo de infarto y aumenta el riesgo de aterosclerosis. Entonces, más que ocurrir en un puro lugar, efectivamente los daños son sistémicos. Son sistémicos. Te lo ¿Ya? mencionaba pensando también en personas que eh, conozco un caso cercano de artritis reumatoide, ¿cierto? Este proceso inflamatorio autoinmune, y que ante determinados alimentos me comenta que siente que se pone Se activa. más, en el fondo, claro, se activa, se pone más crónico, es como que repercute negativamente. Entonces, por eso era mi consulta. Bueno, aquí es importante que bueno, lo que estaba hablando inicialmente era como recomendaciones generales, ¿cierto? Como para toda la población. Ahora, efectivamente hay personas que tienen más como sensibilidad a ciertos alimentos y también hay gente que va a ser alérgica, ¿ya? En ese sentido ya va como caso muy puntual, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Un caso muy frecuente que ocurre en Chile y en el mundo entero en realidad es el cuadro de síndrome de intestino irritable, Ujú. ¿ya? Personas que tienen el intestino irritado y que al comer alimentos que
que efectivamente producen inflamación, producen también un daño a nivel del intestino. Este intestino está como, en cierta forma decirlo, como un poco herido, y eso permite que pasen elementos negativos al interior del organismo, ¿ya? Y además el intestino dañado grita, se manifiesta, y eso produce un efecto inflamatorio. Eh, y hay personas que, por ejemplo, no saben, no cachan qué alimentos son los que le caen mal, ¿ya? Y los comen. Ejemplo, el trigo, por ejemplo, de repente el exceso de fibras también, en las personas puede producir este efecto inflamatorio intestinal. Y en Chile, por ejemplo, tú te das cuenta que el trigo está en todo, el pan, la harina, la galleta, hasta, no sé, pues, hasta el pollo de repente le ponen. Entonces, eh, y esa persona le va a hacer pésimo. Y esa persona se va a activar una situación inflamatoria producto de eso. Perfecto. Entonces aquí se empiezan a mezclar estas cosas, ¿cierto? Exceso de alimentos inflamatorios, enfermedades que no se han curado a nivel intestinal, la falta de alimentos que sean antiinflamatorios, podrían producir manifestaciones a nivel del intestino, a nivel de las articulaciones, ¿ya? Y que al final, claro, pareciera que fuera una cosa, pero al final es como la respuesta de muchas cosas. Perfecto. Eh, por ejemplo, siguiendo con el intestino irritable, cuando una persona, por ejemplo, no sé, sabe que es intolerante a la lactosa y se cuida de toda la lactosa, ¿cierto? Pero si tiene intolerancia, si tiene intestino irritable, quizás también es intolerante al gluten o a cierta cantidad de gluten. Entonces, se toma una comida normal, comió pan, galletas, qué sé yo, a la tarde comió un poco de leche. ¿Y a qué le echa la culpa? A la leche. A la leche. Pero esa persona probablemente era el problema del trigo y el problema venía de la mañana. Y al final le echa la culpa a lo que sabe que le hace mal, pero probablemente sean muchas cosas que van a estar ahí. No sé si respondí la pregunta o me fui por las Sí, ramas, pero en realidad puede ser causa de eso, puede que sea causa de daño intestinal quizás. perfecto. Sí, mira, voy a aprovechar, dice ya, yo amo las frituras, ponen aquí, Camila, dice, ¿en qué influye la acidez? Se quedó pegado seguramente cuando estábamos hablando, mandó la pregunta. ¿En qué ¿Ya? influye la acidez del aceite de oliva en la calidad? ¿Será algo nutricional en cuanto al aporte de ácidos grasos de buena calidad? No, es una característica propia del aceite. Tiene que tener un máximo un 0,2% de acidez, que tiene que ver con la cantidad de compuestos libres que hay, o sea, residuos de oliva que están disponibles. Y eso habla de que efectivamente el producto no está dañado, no está oxidado. Eh, Son características, son límites, que en el fondo dicen si un aceite es de mejor calidad o menor calidad. Perfecto. Y el Dice, aceite de oliva, que es un elemento de mercado, tiene que tener características súper definidas, porque si no, cualquier aceite de oliva sería virgen extra. sí. Bueno, aquí tienes una admiradora, Janu Javiera, Nutribiker es seco. Ya. Por acá me No, ponen, ¿cómo puedo determinar si estoy consumiendo un exceso de omega 6? muy bien, muy buena pregunta. Lo principal hay que identificar qué alimentos estamos consumiendo. Ya, o sea, primero, por ejemplo, qué tipo de aceite. El aceite, insisto, y soy majadero, mientras más aceite vegetal tradicional uno consuma, más omega 6 vamos a estar comiendo. La margarina tiene aceite de omega 6. La misma aceite vegetal cualquiera. Más el aceite más el aceite vegetal en general, porque es mezcla de aceite de maravilla, y las margarinas tienen mucho. La mayonesa generalmente también tiene bastante omega 6. ¿Ya? Y también vamos a entregar alimentos que uno dice que no tienen aceite, pero tienen mucho aceite. No sé, pues, por ejemplo, comer donas, comer, por ejemplo, galletas general que vienen con chocolate, y ese chocolate va a venir con grasas o aceites que vienen como ya procesados. Ujú. En el fondo, la pregunta que tienes que hacerte es, eh, ¿mis aceites que consumo son más procesados o menos procesados? Mientras menos procesado sea el aceite que uno come, te estás asegurando que tú y tu familia están comiendo aceite de mejor calidad. Perfecto. Ejemplo, aceite poco procesado, palta. Otro aceite poco procesado, nueces, almendras, maní, frutos secos, en general. Mantequilla de maní hecha en casa o hecho por algún productor o pyme, por ejemplo, porque el aceite Ujú. comercial de Maravilla de Maní es Sí, poco. seguramente, sí. Eh,
Después tener aceites, por ejemplo, los pescados tienen bastante omega 6, semillas tienen omega 6, omega 3, ¿ya? Y omega 6 vamos a encontrar en el aceite procesado, aceite vegetal general Ujú. y alimentos que tengan aceite Sí. que, por ejemplo, si uno agarra el alimento y pone a leer los ingredientes, si está entre los primeros 5 ingredientes, en una lista de 20 ingredientes, ya estamos hablando de un alimento súper procesado. Y segundo, que el aceite va a estar ahí como un ingrediente importante. Ujú. Y ¿Ya? dicen generalmente ahí en la especificación, ¿cierto? Sí, pues, pero no lo dicen en el eslogan. No, por supuesto que no. No, porque ahí pasa piola. Entonces ahí uno se confunde. Sí. Pero básicamente esa es la pregunta. O sea, ¿mis aceites son procesados o son poco procesados? Mira, acá dice, hola, ¿qué alimento es benéfico para un buen funcionamiento en las articulaciones en una persona que se desempeña en la actividad física? Bueno, Ya. tú eres deportista también, ¿cierto? No, no, me falta para ser deportista. Bueno, No, ya. Entonces eres una me persona saco el sombrero. físicamente activo. Ya, ahí sí me defino Ahí como una sí, persona físicamente activa. Un deportista trabaja de eso, entrena 4, sí. 6, 8 horas al día y en verdad están a otro nivel. Ahora, el hacer ejercicio, el tema principal que hay que tener presente es que alguien que hace ejercicio también genera un estrés oxidativo muy alto. Y el estrés oxidativo hay que normalizarlo, pero poner la atención a cuando está en exceso. Por ejemplo, el respirar produce un estrés oxidativo, Ujú, ¿cierto? Como en exceso yo lo mencionaba antes, produce un ujú. estrés oxidativo. Respirar mucho produce un estrés oxidativo, Hoy porque sí, estamos... hace poco leía que habían unos estudios que habían salido que habían visto de que producir ciertas apneas voluntarias o hipoventilación producía adaptaciones fisiológicas guardando las proporciones similares al entrenamiento en En hipoxia, por altura. ejemplo. Claro, Mm. guardando las proporciones, porque es mucho más lento, pero en el fondo, ahora que lo mencionas algo así, me acordé. Perdón. Sí, entonces el tener exceso, mucho oxígeno dando vuelta es bueno porque el que hace deporte gasta energía y lo utiliza, ¿cierto? Ujú. El ciclo Krebs, para el que está por ahí dando vuelta, escuchando, pero en el fondo el exceso de oxígeno a la larga puede ser negativo. Entonces, ¿cuál es la solución principal para ello? Es tener presente elementos antioxidantes, que era importante mencionarlo justamente ahora. Antioxidantes vamos a encontrarlo en muchos alimentos. Ya los antioxidantes son conocidos como un elemento funcional o un elemento químico tremendamente útil para la salud de las personas, que ayudan a combatir este estrés oxidativo. ¿Ya? El estrés oxidativo es tan importante para que se lo imaginen es que cuando un macrófago del cuerpo agarra una bacteria o un bicho, un virus también, y se lo come, lo degrada y al producir eso, produce un estrés oxidativo. Esa forma de matarlo es el estrés oxidativo. Y ese oxígeno hay que anularlo, en cierta forma. Entonces, si hay mucha reacción química en contra de esta bacteria o infecciones, se produce un estrés oxidativo mayor. ¿Me explico? A más defensa del organismo, el cuerpo se defiende con más oxígeno y por tanto hay un estrés oxidativo mayor. Parecido a lo que pasa con el deporte, ¿cierto? Entonces, ahí el antioxidante va a ser útil. Entonces, eh, elementos como la fruta, elementos como el té, elementos como el café, elementos como las semillas, que son más de origen natural, traen flavonoides, traen polifenoles que son naturales. Y esos elementos antioxidantes, junto con algunas vitaminas que también tienen poder antioxidante, ayudan a reducir el estrés oxidativo. Por tanto, va a ser útil el deportista. Exceso de antioxidantes trae efectos negativos en el deportista. ¿Ya? Por ejemplo, ese oxígeno, cuando uno anula o trata de anular todo el oxígeno, el exceso de oxígeno al final, el organismo pierde las propiedades de defenderse ante infecciones y aumenta el riesgo de resfriado o de otras infecciones. Entonces, no se trata de estar consumiendo, por ejemplo, megadosis de vitaminas todo el tiempo, esto de inyectarse vitamina C en cantidad enorme, o estar todo el día con suplementos antioxidantes, o no se trata de eso, porque al final el tema es buscar el equilibrio, lo que dijimos al principio, asumir que el organismo funciona bien y darle lo que necesita. Si yo, mi cuerpo humano, con 60 miligramos de vitamina C diario, anda bien, no es necesario estar tomándose todos los días una cápsula de 1 gramo.
Ujú. porque es un exceso, o sea, no le va a servir. Y al contrario, lo que encontramos en los alimentos basta. O sea, el cacao es otro antioxidante potente, ya que te recomiendo. Los frutos secos, los granos, las legumbres. En el fondo, mientras más colores tengan los alimentos, tienen muchos antioxidantes, Mientras más variado también, ¿o no? mientras más variado también, y mientras menos cantidad de procesados. O sea, Sí. si tú te imaginas un día entero en donde tu día, por ejemplo, partía con un tecito, el té es bueno, con un pan, con margarina, dos alimentos que son procesados medianamente. Después, al almuerzo, no como ensalada, me comeré quizá un nugget, de lo que sea, y un arroz blanco o un fideo blanco versus un arroz integral o fideo integral, y más encima no comía ensalada, y después me pasé a las 11, uno o dos panes, tecito, quizás mortadela, no sé, y después a la noche agua quizá o nada. Eso que te acabo de mencionar es lo que come la mayoría de la gente. Por tema económico, Mm. porque no saben otra forma de comer, porque no pueden ir a comprar, porque no se les ocurre, ¿cachai? Y esa alimentación que te dije yo, que no tiene nada de raro para la mayoría de la gente, no tiene ni un antioxidante presente. No. No, no había fruta, no había elementos integrales, no había grasas de buena calidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esa alimentación? Falta elementos que te protejan del estrés oxidativo, y hay mucha presencia de alimentos que son oxidativos o que producen efecto inflamatorio, que son los alimentos procesados principalmente, y hay un desequilibrio de dientes, ¿ya? Y eso produce a nivel interno daño, pero también produce a nivel intestinal un daño, porque al final el intestino nuestro, que está compuesto de muchas bacterias, que está compuesto de mucosa, de células propias, estas bacterias que viven con nosotros, que somos finalmente más bacterias que personas, permiten mantener un ecosistema interno muy necesario y que ese ecosistema nos protege también. Si le dais todos los días solamente carbohidratos refinados o solamente grasas de ese tipo, las bacterias se van empezando a morir algunas, otras bacterias no tienen estímulo, porque las bacterias nuestras se alimentan de dos cosas principales, de fibra y de aceite de cadena corta. Y estos dos tipos de elementos, cuando no están presentes, las bacterias no tienen de qué alimentarse. Y además, ¿contra quién compiten? Porque las bacterias son buenas para la mocha. Si tenemos bacterias dentro del cuerpo y llegan bacterias del exterior, las bacterias se defienden y producen ácidos, producen ácido láctico, se defienden y aumentan la cantidad de bacterias. Y esas bacterias en gran cantidad permiten defenderse de otros alimentos. Permiten digerir mejor los alimentos. Y como hay tantas bacterias, también protegen la salud interna del intestino. Ujú. Entonces, Bueno, una dieta monótona, perdón, no va. Dale, dale, dale. una dieta monótona, una dieta falta de fibra, falta de estos elementos protectores, a la larga van a producir una cuestión llamada disbiosis, ¿ya? Y la disbiosis, que se puede escuchar o buscar en internet tal cual, es una situación patológica en donde las bacterias del intestino no pueden proteger la salud del intestino, propiamente tal, y denotan una falta de variedad en la dieta, Perfecto. y al final se va complementando con todo lo que hablamos delante. De hecho, el intestino hoy en día, ¿cierto?, es considerado nuestro segundo cerebro. ¿Ah? De hecho, pues, y por las señalizaciones que se producen al interior y porque las bacterias reaccionan y producen modulación o modificaciones internas. Ujú. Así que Sí, es muy muy, muy importante. importante. ¿Qué pasa con, hay alguna relación entre el alimento proinflamatorio y las harinas blancas? Principalmente el tema de la harina blanca, no es que sea malo comer harina blanca, ¿ya? El tema es proporcionalmente cuánto la ocupo, ¿ya? Una harina blanca, hoy en día está súper de moda el ser como gluten free. Es súper de moda, entonces ¿Ya? se considera que la harina blanca es mala. Error. La harina blanca es útil, se aporta mucha energía, es fácil de acceder a un montón de cosas. Lo que le falta a la harina blanca es fibra. Y lo que le falta también es elementos y vitaminas y micronutrientes que están en el grano original. O sea, si tú agarras un grano de trigo que tiene su cascara dura, que tiene grasas esenciales, que están en los extremos de la cubierta del grano de trigo, esto tú no lo estás comiendo. Tú lo que comes es el alimento que se le saca la cáscara, Mm. que queda en la sección interna del grano, que se muele, se tritura,
y quedaste con un grano sin fibra, sin vitamina, y que finalmente aporta harta energía, ¿ya? Se puede considerar como carbohidrato simple, efectivamente es bastante refinado, pero igual tiene almidones, que son útiles como energía. El problema es la falta de fibra, y el otro problema es que se come en exceso. O sea, si tú aquí, ¿qué es lo que están escuchando? ¿Se imaginan un día sin comer trigo? Yo creo que muchos van a decir, ¿y qué como? Sí, Entonces, eso es un tema que hay que cuestionarse. O sea, si como un pan al desayuno, como arroz, perdón, como fideo al almuerzo, me como galletas como hacían antes, como pan después, al final comiste el trigo todo el día. Cuando hay una variedad en la dieta, hay exacto. avena de repente, quizás el fideo se queda para una vez a la semana, o si por ejemplo después terminamos, disculpa, hay una pregunta ahí que dice, ¿por Hay esta la varias. razón de la suplementación? Efectivamente, la harina en Chile se suplementa porque se le sacó muchas de las partes importantes que tiene el trigo. Se suplementa con hierro, con ácido fólico, que es Ujú. importante para evitar la espina bífida en la Sí, guagua. Se fortifica con vitamina B1, B2 y B3, que son vitaminas que están en cualquier rasca y picante grano integral. Si tú comes arroz integral, si tú comes trigo integral, de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando ya vas a tener bastante o sea, elementos como la vitamina B1, B2, B3, son comunes, perfecto. pero la vida se le saca. Perfecto. Oye, mira, hay una pregunta que la tengo ahí pegada porque la dejé en hace tiempo. Jim Gimnasia Laboral, que es de Argentina. Hola. Me enteré el otro día. Dice, buenas noches, tengo colitis ulcerosa. ¿El trigo es malo para ella? Probablemente ¿Cierto? sí. Probablemente Probablemente sí. sí. Ya. En general, las personas que tienen colon irritable o que tienen úlcera, y en este caso que colitis ulcerosa, se le recomienda seguir una dieta llamada baja en FODMAP, ¿ya? Lo cual es una dieta ya como tal, es una dieta como tratamiento que tiene bastante evidencia, bastantes estudios que quiero buscarlo, y que consiste principalmente en dejar algunos elementos que fermentan, ¿ya? Por eso se llama FODMAP, ya que viene de food, oligosacáridos, monosacáridos, disacáridos que fermentan en el organismo. Y ahí está el trigo, ahí está, por ejemplo, las legumbres que son tan buenas, pero que, pucha, fermentan de repente. Mm, Están la lactosa también que fermenta, está la fructosa, que aquí aparece el jarabe de maíz alto en fructosa, que también es pura fructosa pura. Y esa persona probablemente se vea muy beneficiada de eliminar el trigo o comer la mínima cantidad posible. perfecto. Ya. Mira, acá dice, hola, buenas tardes. ¿Qué alimento es bueno para subidas y bajadas de presión arterial? Entonces, Es un poco distinto de lo que estamos hablando del tema inmunitario, ¿ya? sí. A ella yo le recomiendo que pueda leer sobre una dieta DASH, ¿ya? Que se escribe como DASH, ¿ya? Dutch. Ya, DASH, perfecto. como el Dieta, Candy Dash, perfecto. pero la dieta DASH tiene una infinidad de respaldo científico comprobado para controlar y reducir la presión arterial en las personas. Súper. Así que, de hecho, en la clínica Mayo hay pauta bastante buena y probablemente si tú le pides a un nutricionista que te haga una dieta DASH, la va a hacer bien. Mm, Y con eso ya estamos al otro lado. ya, súper. Dice aquí mantequilla versus margarina, según evidencia científica actualizada. Mantequilla. Mantequilla. Así es. Sí, yo hace años, sí. Mira, hace harto rato, cuando era chica, me ¿Mm? acuerdo que era margarina, 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 era como eso el discurso. Después Sí, cambió, mantequilla, y por lo menos hasta el día de hoy creo que se sigue manteniendo como sí, ahora mantequilla. igual ahí hay un tema importante que tiene que ver con el marketing. Ya, o sea, al final la gente usa lo que te venden. Al final, si te la meten por todas partes, en la tele, en el comercio, un comercial con una monja diciendo que es buenísima, porque la monja tiene mano monja, por tanto cocina bien, ¿cierto? Entonces, si te sale una monja comiendo una margarina con sabor a mantequilla y la encuentras rica, te meten en la cabeza que tienes que comerla porque es rica. Yo, entre las dos opciones, que no son las mejores, yo recomiendo la mantequilla. ¿Ya? La margarina es un alimento que tiene bastantes grasas hidrogenadas, tiene bastantes grasas poliinsaturadas, omega 6 principalmente, y aunque sea light, que al final estáis pagando más por agua, eh, químicamente no es la mejor opción. Y segundo, de la mantequilla se puede hacer otro producto que es bastante más saludable, que sería el ghee.
ya que para los que quieran buscar, el ghee, un alimento, un aceite bastante bueno, utilizado en la alimentación medicina ayurveda, ¿Ya? y que básicamente es mantequilla, a la cual se le sacan los elementos que la unen, ¿ya? Los que están como, ¿cómo decirlo? Eh, Emulsificantes, se le sacan Ujú, a través de un proceso muy simple que es de calor sin hervirla y que es bastante útil, bastante saludable. Eso. ujú. Acá preguntan por la vitamina C, pero en relación al tabaquismo. Igual sería bueno que mencionaras porque querías contarme un poco de la vitamina C, el mito o realidad, no sé. Sí. Bueno, en realidad de la vitamina, yo creo que la vitamina C se lleva mucha pantalla, en realidad, porque es buena la vitamina C, pero se lleva más pantalla de la que necesita. Hoy día creo que sería más importante que habláramos de la vitamina D, De dedo. ¿ya? De D. La vitamina Sí. D Mm, hoy en día, sobre todo ahora que estamos encerrados. bueno, es que eso es justamente el tema, o sea, bueno, primero responder la pregunta que me hicieron, ¿cierto? Vitamina C. La vitamina C es un antioxidante útil, súper necesario y que tiene un rol dentro del cuerpo de protección ante estrés oxidativo y tiene también función en la producción de colágeno y permite ¿cómo se llama esto? Que la vitamina E siga funcionando. Por eso es súper importante. O sea, la vitamina E sin vitamina C no sirve. Perfecto. ¿Ya? Ya. La vitamina C, cuando falta vitamina C, se producen enfermedades como el escorbuto, que es Ujú. una descascaración de la piel. Y finalmente, la vitamina C es útil en todos los daños oxidativos. Fumar es un estrés oxidativo. ¿Ya? Y se ha comprobado que la vitamina C tiene algunos efectos para prevenir el resfrío, prevenir, es decir, reducir el riesgo de resfrío, en muy pocos grupos de personas. En deportistas de rendimiento, expuestos a un estrés prolongado, maratón, ejercicios de endurance, que son los ejercicios que duran por mucho tiempo, y por tanto están expuestos a un daño oxidativo muy alto. ¿Ya? Esa persona, la vitamina C, le ayuda a prevenir un resfrío. Y todo deportista sabe que si se agarra un resfrío o una enfermedad, no puede entrenar, y por tanto va a perder su rendimiento obtenido. Y hoy día estaba justamente leyendo un metaanálisis, que son estudios de estudios, que Ujú. dice si hay efectivamente algún beneficio. Me quedo con uno que declaraba que consumir vitamina C en cantidad de 1 gramo a 2 gramos tiene un beneficio para acortar la duración del resfrío, Ya. no bajar la intensidad, pero que no tiene ningún efecto para prevenir un resfrío, Mm, salvo en deportistas. ya. Por la Entonces, carga de estrés que... por carga de estrés. Y por tanto, no sirve de nada estar tomando todos los días una vitamina C de 1 gramo, pero quizás durante el resfrío sí tendría beneficio. Ujú. Pero sí Incluso incorporarla en el fondo dentro de la dieta, ¿cierto? Como parte de la alimentación. El limón en la ensalada, el limón, el pimentón, el los kiwis. pimentón, el eh, tomate. Hay que recordar de la vitamina C para dejar de hablar de ella, que la vitamina C es una vitamina que se mezcla con el agua, que es muy, muy termosensible, es decir, al calor, la vitamina C pierde sus características, es decir, no saca nada con tener un té Tapsin con vitamina C, porque al final con el calor se muere. ¿Ya? Y también baja su calidad cuando se cuece. Entonces, y por otra parte, el tema importante con la vitamina C es que, claro, cuando se cuece mucho el alimento se diluye y se pierde un poquito. Eh, y en las verduras, como en las frutas, está en una cantidad súper alta. El pimentón me encanta destacarlo porque se puede comer frío o crudo y tiene mucha vitamina C. Ujú. ¿Tiene una relación también con la absorción del hierro Exactamente, también. Es complementario, permite químicamente interactúa con hierro vegetal. vegetal? El hierro que está en las legumbres, el hierro que está en las verduras. Ese hierro sí tiene un efecto positivo y permite que se absorba mejor. Ujú. Ya. ¿Ya? Mira, dale, Y, dale. vitaminas, y otras vitaminas que mencionaba, delante hablamos de la vitamina E, ¿cierto? Sí. Hablamos de la vitamina E. Y las otras dos que son importantes a considerar son la vitamina A, que se encuentra, qué sé yo, en las zanahorias también se encuentra con un efecto antioxidante importante. Y también la vitamina D. Ujú. La vitamina D tiene un efecto importante
en estimular a los macrófagos, en estimular a nuestras propias defensas a que se puedan especializar. Es decir, cuando alguien no come vitamina D, cuando alguien no la consume, cuando alguien no se expone al sol, cuando alguien no se preocupa de que esté presente esta vitamina D, estamos produciendo que nuestro sistema inmune esté más down, más bajo, más leve, y que finalmente el impacto sea menor. O sea, si hoy en día alguien quiere decir, quiero fortalecer mi sistema inmunitario, en vez de poner atención en la vitamina C, que basta con comerse un par de frutas al día, mejor que se concentre en comer vitamina D. ¿Y qué alimentos la tienen? La vitamina D, en primer lugar, se produce con exposición al sol. Sí. Se ha comprobado que cuando una persona se expone al sol, se produce más o menos como el 80% de la vitamina D que una persona requiere. Ujú. Ese otro 20% o 10% que no se produce es el que marca diferencia. ¿Ya? Lo vamos a encontrar en los pescados grasos, lo vamos a encontrar un poco en el huevo, no en tanta cantidad, y erróneamente se cree que la leche tiene vitamina D. Ya, Y erróneamente lo digo porque efectivamente en Chile y en muchos países la leche se fortifica con vitamina D. ya. Entonces, ¿qué es lo que cree la gente? Que la leche tiene Que vitamina la D, leche la tiene. pero cuando uno se pone a leer la leche, viene fortificada con vitamina D, lo cual es útil, es bueno. Es bueno que tenga vitamina D, ¿ya? Pero sería ideal que muchos más alimentos tuvieran fortificación con vitamina D. Ujú. En la persona, ¿en quién es más crítico? Es más crítico en las mujeres mayores de 40 años, es más crítico en los veganos y en vegetarianos estrictos, ¿ya? Por tanto, son importantes que se puedan suplementar con vitaminas de este tipo. Y obviamente o sea, siempre tratar de buscar la exposición solar. Exacto. A horas que no sea peligroso, ¿cierto? Y leía los estudios ahí, bueno, va a depender un poco de la tez del sujeto, pero entre 15, Exactamente. 20 a 30 minutos dependiendo de la tez, ¿ya? Así que ojo Sí, también, no es abusar del sol tampoco. sí, bueno, se trata de usar, y de hecho hay un tema súper importante que tiene que ver con el color de la piel, pero bueno, ahí preguntaron de la vitamina D2 y D3. La vitamina D2 es vegana, tiene origen vegetal y tiene una duración en el cuerpo más cortita, por tanto debería que tomarla todos los días. Ya. La vitamina D3 hay que consumirla quizá un poquito más, puede ser un poco más alejada un día de otro, pero mejor medirse los niveles. Ujú. Mira, hay alguien que preguntó, en valor energético, ¿la harina blanca es superior a la integral? Dice, por eso, sí, sí. No, es Pregunta si semejante. en cuanto a energía, ¿es Poco semejante? significativo. Ya, En calidad es mejor la integral, en cantidad de calorías es semejante. No hay mucha, habrá diferencia de unos cuantos calorías, pero el beneficio principal es la fibra. Sí, de todo mundo. perfecto. Aquí preguntan cómo se llamaba el aceite, pero no sé de qué. El aceite, el omega 6 era era No tan bueno. el no tan bueno y el omega 3 sí. Hablar de Sí. vitaminas por gramos es lo correcto, dice. Hablar de vitaminas por gramos es lo correcto. Es que es Como mucho. una- Una persona requiere cantidades muy chicas. Imagínate que 1 gramo son 1000 miligramos, ¿cierto? Y la vitamina C tú requieres 60 miligramos. O sea, es muy, muy, muy miserablemente poco. Comer gramos de vitamina es mucho. Con la vitamina C quizás se justifica en casos muy puntuales, pero no más. Ya. Mira, yo creo que nos quedan poquitos minutos, ¿ah? Pero por Sí, aquí también yo lo creo. aparece una pregunta que dice, ¿qué tan bueno es o malo es el ácido palmítico? El ácido palmítico, bueno, es un aceite vegetal generalmente hidrogenado que proviene generalmente de la palma, o sea, de la palma, y también se encuentra en algunos aceites, es un tipo de aceite saturado también. No es tan beneficioso, tampoco tan dañino, pero tampoco, a ver, generalmente en efecto de salud tiene que ver con la proporción. Eh, en general, en este momento no me acuerdo tanto, pero lo mejor sería tratar de consumir cantidades bien mesuradas. Ya. El que preguntó de vitamina D dice que tiene un potente efecto anabólico la vitamina D2. Es que anabolismo significa producir, Ujú. ¿ya? Es decir, Sintetizar, ¿cierto? Fabricar. sintetizar músculo, producir, fabricar. Las células, como los macrófagos, tienen que producirse, tienen que multiplicarse, tienen que estimularse. La vitamina D tiene un efecto a nivel mm, del núcleo de la célula, por tanto se activa. Y eso es un efecto anabólico, efectivamente. Y también fomenta la presencia de mayor
osteoblastos y regula los osteoclastos. Entonces, también tiene un efecto anabólico en proteger, pero es una de las muchas funciones. Ya. Oye, me queda, dale, Sí, dale, porque dale. me queda minuto 40. Así No, que, bueno, muy brevemente, creo que mencionamos casi todos los elementos que son relevantes, es largo el tema. Importante considerar los probióticos, que también son importantes, ojalá consumirlos en el día a día porque estimulan positivamente la salud intestinal. Y en realidad creo que es un tema bastante largo y obviamente es raro hablarlo esto sin una presentación y nada. sí, Podríamos hacer una tal. pregunta y respuesta si quieres para otra ocasión. Sí, porque van saliendo, es que mira, hay veces que el público no pregunta nada y otras veces que pregunta un montón. Entonces, de hecho, yo te habría preguntado del ajo, de la cebolla, ¿cierto? Como cosas que son así secretos de la Bueno, abuelita y me quedaron todas pendientes. Así que yo creo que vamos a tener que conectarnos en otra oportunidad. será, pues, obvio. No, ¿Ya? feliz, Vamos a disponible. dejarlo invitado y gracias, dicen muy interesante la información. Ojalá esté disponible. Vean el perfil de Simón, es NutriBiker, así como Sí, bicicleta, ¿cierto? NutriBiker, sí, para que bastante lo bien. busquen, ¿ya? Y te quiero dar las gracias, Simón, por aceptar sin conocernos, ¿ya? Mm, Así que ha sido de verdad así muy, muy interesante. Me mm. gustó mucho y para que se repita, ¿ya? Ya, no, yo feliz de aportar. Sí, en realidad esto es un tema que a todos nos interesa y a veces, si está gratis la información para la gente, mejor, pues, ¿no? Sí, pues así que todas hay muchas gracias, gracias, puro amor. Así que estamos en contacto porque seguro que vamos a tener una segunda parte. Ya, pues, gracias. Que estés bien. Chao. Igual, chao a todos.